Buenas noches a todos. Eh, Buenas noches. Buenas noches. bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Hoy nos tocaba, comenzamos a ver los módulos de inteligencia artificial. Bueno, el curso está creado acá. A ustedes les va a aparecer así, de esta manera, el curso de inteligencia artificial. Cuando digamos, hagan clic en el enlace, le va a aparecer el fundamento de IA. Ya les explico bien. Quería entrar un ratito acá para explicarles. Este curso, digamos, es un curso de IBM que está en Cisco, en la plataforma de Cisco NetAcad, pero fue desarrollado por IBM. Entonces, tiene acá una latencia, un delay, tiene para que se cargue. ¿Sí? Lo recomendable es que tengan en su navegador, si utilizan Google, tengan acá la configuración, a ver, ¿dónde está? Acá en la configuración del navegador, tengan, bueno, borren los datos de navegación y los cookies de tercero permitido. Los datos de navegación no los borren porque, bueno, capaz que tienen alguna contraseña, algo que ya está grabado, entonces la van a borrar, entonces mejor no la borren. Solamente permitan que los cookies, sí, sí, con Chrome, digamos, precisamente acá esto tiene que estar habilitado, permitir los cookies de terceros. Este curso, digamos, tiene su latencia, va a tardar en cargar. Bueno, como los otros cursos, como pueden ver, está en español, tiene algunos trabajos prácticos. Siempre este curso, digamos, tiene su vuelta porque si ustedes no completan algún trabajo práctico o no rindan el parcial, no los deja avanzar. Acá, como pueden ver, digamos, tiene que estar completamente en verde este círculo para indicar o señalar que se finalizó la lectura de esa unidad. Si es que no está completamente en verde, es recomendable que ustedes vuelvan para atrás y vean si es que hay algún ejercicio que no está hecho, digamos, o hay algún ejercicio que falta completar. Los videos están en inglés. Todos los videos están en inglés, pero abajo de cada video ustedes tienen un PDF que si ustedes hacen clic en el PDF, lo descargan al PDF, lo descargan y pueden abrir el PDF y tiene la traducción al español de ese video. Vuelvo a repetir, todos los videos están en inglés y bueno, si más o menos manejan inglés, perfecto. Y si no, abajo de cada video hay una transcripción en PDF que ustedes lo pueden descargar y ese le muestra la transcripción al español. Tiene ejercicios eh, para realizar, algunos ejercicios son para completar palabras. Por ejemplo, acá me pide seleccione cada tarjeta para obtener más información. Y bueno, acá, digamos, tiene varias lengüetas, que ustedes pueden hacer clic en cada una de esas lengüetas, pero tienen que esperar que se cargue. Siempre verifiquen que no haya ningún ejercicio que quedó sin resolver, ¿sí? Porque, digamos, no los va a dejar, no los va, eh, no les va a dar el certificado, ¿sí? Bueno, acá, fíjense que si vamos a la primera, bueno, estamos acá, para atrás, por acá les explico que si ustedes rinden este examen, tienen este certificado, si ustedes hacen clic acá, les dice, bueno, que este certificado eh, se va a guardar en el sitio de Credly, que es un certificador de skill, es decir, es una página internacional en donde ustedes pueden, queda grabado todos los certificados que ustedes realizan en distintos cursos. Bueno, en este caso, Cisco tiene, muchos de los cursos que tiene Cisco se graban en Credly. Credly vendría a ser un tercero que autentica que ustedes son quien dicen ser y que tienen las competencias aprobadas, ¿no? Obviamente, para entrar a este sitio se tienen que registrar
Y bueno, acá les pide que se pueden registrar con una cuenta de Google o crear una cuenta, ¿no? Acá tienen la opción de crear una cuenta y es recomendable que creen una cuenta porque, bueno, si ves que van a hacer varios cursos de... Este módulo de inteligencia artificial está compuesto por muchos cursos. Muchos de esos cursos no tienen certificado, pero bueno, lo vamos a hacer para sumar conocimiento, y otros cursos tienen acreditación como este con el cual vamos a comenzar, tiene acreditación. Esa acreditación, obviamente, al finalizar y aprobar todos los parciales, le va a aparecer en esta página de Credly, que es una página, le vuelvo a repetir, de certificaciones, es decir, van a aparecer los certificados que ustedes hagan en los cursos de Cisco NetAcad y obviamente los certificados que Cisco otorga, pues lo van a ver acá en esta página de Credly. Hay algunos cursos que, digamos, que otorgan certificado y otros que no. Eh, bueno, eh, avancen como puedan con este curso. Digamos, yo siempre, obviamente, yo voy a dar ahora el soporte teórico, las presentaciones. Es un curso que tiene 6 unidades. Tienen que avanzar con la lectura, este en español. Tengan mucho cuidado con los trabajos prácticos, lo tienen que realizar. A los ejercicios y a los parciales también los tienen que aprobar para poder avanzar. eh, no tiene limitaciones, es decir, pueden rendir, hacer los parciales N veces la cantidad que ustedes puedan o quieran, no tiene un límite, por lo tanto, en algún momento van a aprobar y van a avanzar, digamos, ¿no? Eh, Vamos a ver la presentación de las unidades. Bueno, vamos a compensar de cero. Este es un curso, como está acá la primera diapositiva, yo les pongo que hay un curso base de inteligencia artificial. Y este que está acá es el vínculo, ¿no? Ustedes copian esto, por ejemplo, en un navegador. Vamos a copiarlo esto acá. Copiar. Y vamos a agregar acá. Vamos a pegar acá. Vamos a pegar acá. Si ustedes copian y pegan, fíjense que entran, digamos, a la página de NetAcad, en donde obviamente van a hacer clic en este botón que dice Get Start, para iniciar. O sea, ustedes cuando hagan clic acá, les va a pedir que se autentiquen. Como ustedes ya están participando, digamos, en varios cursos de Cisco NetAcad, tienen usuario y contraseña, se van a loguear y van a acceder al curso. Este es el curso base con el cual nosotros vamos a comenzar hoy. Capaz que nos lleve 3 clases hacerlo. Y es obligatorio porque, bueno, acá están los conocimientos básicos. Pero, digamos, Cisco en todo este tiempo ha venido sacando otros cursos de nivel intermedio. Bueno, acá tienen este curso de introducción a la IA generativa, que también acá tienen la URL para poder acceder. Tienen la inteligencia artificial de Intel, que también acá tienen la URL. Nosotros lo vamos a ver, digamos, en realidad lo que vamos a ver son presentaciones, porque tengan en cuenta que siempre lo que yo les muestro son presentaciones de las unidades. Este curso que es Desmitificando la IA, el de Security y la IA Modern. Bueno, todos estos cursos son de inteligencia artificial, pero tienen que hacer el base para comprender lo que siguen. Eh, Así que bueno, acá tienen todas las direcciones para poderse inscribir y avanzar. Casi todo está en español, y lo que no está en español, habilitando la traducción del Google, digamos, no van a tener problemas. Bueno, vamos a comenzar, digamos, con el primer módulo del curso base, que acá lo que vamos a ver son definiciones de inteligencia artificial, ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial, niveles de inteligencia artificial, cómo fue la evolución de la era tecnológica a llegar a la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de que es una rama, digamos, que lo que hace es eh, tratar de generar una herramienta que tenga las capacidades cognitivas del ser humano.
Es decir, el ser humano normalmente puede pensar, puede razonar, puede interpretar, entonces lo que se busca en inteligencia artificial es generar una herramienta que permita realizar y que tenga todas las herramientas cognitivas que tiene el ser humano. ¿Cómo lo hace? Obviamente aprendiendo patrones, que eso ya lo repetimos muchas veces en ciencia de datos, y realizando predicciones. Eh, ¿Qué es lo importante señalar? Que, bueno, la inteligencia artificial, eh, por ahora, digamos, y hasta ahora, digamos, no reemplaza las decisiones humanas. ¿Por qué? Porque, bueno, el humano tiene otras características que lo hacen inteligente, como el emprendedurismo, eh, eh, por ejemplo, eh, los sentimientos, eh, y por lo tanto, digamos que eso lo hace, también puede influir en las decisiones del ser humano y no lo tiene todavía la inteligencia artificial, no en esta etapa. Por lo tanto, digamos que la inteligencia artificial está para sumar al juicio humano, es una herramienta de extensión del humano que lo ayuda a tomar mejores decisiones, pero que no reemplaza al ser humano en esta etapa todavía. Bueno, acá demuestra esto obviamente esta presentación está de acuerdo al curso que le acabo de mostrar. En el curso van a ver que, bueno, la inteligencia artificial es transversal, digamos, abarca muchos ámbitos de la vida del ser humano y en la salud, bueno, obviamente permitió realizar adelantos que normalmente se llevaban 9, 10 años. Hoy se puede realizar una biopsia en 30 minutos y medicamentos que tardaban en fabricarse 9, 10 años, hoy en meses se pueden fabricar, digamos. Todo eso gracias a la inteligencia artificial. En el sistema financiero también, digamos que está incursionando la inteligencia artificial. Obviamente permite ampliar servicios en un banco, por ejemplo. En vez de tener personas que trabajen de 8 a 18 horas, puedo tener avatares eh, programados con inteligencia artificial que van a cubrir las 24 horas del día y los 365 días del año. Y eso va a generar, obviamente, un reemplazo en algún momento de la mano de obra y en todos los ámbitos, ¿no? de la vida cotidiana, digamos. También se lo utiliza mucho hoy en día para detectar fraudes. No sé si a ustedes les ha pasado que con una tarjeta de crédito ustedes van a un supermercado, por ejemplo Walmart, van siempre al supermercado, al Walmart van todas las veces a ese supermercado a realizar compras con su tarjeta de crédito. Entonces, el banco tiene registrado, digamos, las compras que ustedes realizan en Walmart. Pero si un día ustedes deciden ir a supermercado día, supóngase, a comprar, es muy probable que el banco, digamos, intente detectar, digamos, que ustedes están haciendo una compra inusual, es decir, una compra fuera de su cotidianidad, de su día a día, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, está detectando una compra inusual, entonces ahí es muy probable que el banco le pida la doble verificación de su tarjeta de crédito para poder verificar que ustedes son quien dicen ser. Entonces se lo utiliza mucho hoy en día para detectar fraudes. En el campo de la industria automotriz, bueno, esto ya en Estados Unidos es una realidad. Están los gemelos digitales que obviamente reemplazan a la mano de obra, ¿no? Que la mano de obra tiene que cumplir horas, en cambio los robots pueden trabajar los 365 días del año y las 24 horas del día. En muchas industrias, digamos, ya está lo que es la OT. La OT vendría a ser la transformación de operaciones en la industria de las empresas y se está reemplazando mano de obra por gemelos digitales. Bueno, tienen obviamente sistemas avanzados de asistencia del conductor, se pueden automatizar muchas cosas, como por ejemplo los autos. En Estados Unidos ya hay pruebas de que hay Uber o que son conducidos, digamos, solo sin conductor, ¿no? Están automatizados, digamos, obviamente están en etapa de prueba, pero seguramente con el tiempo se va a lograr refinar la tecnología
y bueno, vamos a tener Uber, digamos, sin conductor y que tengan la conducción asistida automáticamente. También los sistemas de los estacionamientos también, digamos, van a ser automatizados. Y bueno, luego llegamos a la etapa donde tenemos que hablar un poco de en qué diferencia hay entre la inteligencia artificial, la inteligencia aumentada y la inteligencia humana. Bueno, acá hay una diapositiva que habla de esto, que nos dice que la inteligencia artificial tiene como un objetivo más amplio, que es imitar las capacidades cognitivas del ser humano, como pensar, recordar, decidir. La inteligencia aumentada tiene el modesto objetivo de ayudar al humano, es decir, es una extensión del humano, y la inteligencia humana, bueno, a nosotros, la inteligencia nuestra, aparte, digamos, de tener los sentidos cognitivos, tenemos emociones, somos creativos y muchas veces innovamos, y eso es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en esta etapa todavía, bueno, el tema de emociones ya se está programando, y ya le voy a explicar cómo la inteligencia artificial puede detectar las emociones y tomar decisiones. Pero bueno, y respecto a la creatividad, bueno, ya existe, digamos, una característica de la inteligencia artificial que se llama la IA generativa, que nos permite ser creativos. Y respecto a la innovación, digamos que también ya están incursionando la inteligencia artificial. Hágame acordar que hablemos algo de DeepSeek, que me preguntaron, eh, pero bueno, terminamos de dar esta presentación y le hablo de DeepSeek, vemos algo también de práctica. Eh, y bueno, la inteligencia humana, no, la inteligencia aumentada, digamos, es simplemente una inteligencia que nos sirve para poder ayudarnos a nosotros, como por ejemplo un GPS en nuestro auto, en nuestro celular, nos ayuda para poder llegar a un lugar. Bueno, ese es un ejemplo de inteligencia aumentada, ¿no? Eh, bueno, también habla de lo que es la inteligencia estrecha, que es una inteligencia artificial diseñada para realizar una tarea específica, como por ejemplo los asistentes virtuales o los sistemas de recomendación. No sé si alguno de ustedes tiene o ha comprado Alexa. Eh, Alexa es un asistente virtual. Yo tengo uno, digamos, lo utilizo, se usa para muchas cosas el Alexa. Y es muy conocido. También hay otro que se llama Google Bard, creo que es. Eh, Se compra acá en Mercado Libre, no es caro, son económicos y, y bueno, tiene múltiples propósitos, ¿no? Los asistentes virtuales. Yo lo utilizo mucho para conversar en inglés porque, bueno, yo tengo una mala, eh, digamos, no hablo bien inglés. Puedo leer, interpretar, pero no lo hablo, entonces lo utilizo al asistente para que me ayude para conversar, digamos, y me ayuda un poco a mejorar el inglés. Y también me ayuda con la gramática y me ayuda mucho con muchas otras, digamos, tareas que tienen que ver con aprender inglés. Bueno, eso se está poniendo de moda porque, bueno, eso ya está al alcance están en todas las casas de electrodomésticos, las Alexa y los Google Ver, digamos que son los asistentes virtuales que, a ver si vamos a ver si, oh, esto es una Alexa. Se puede usar para muchas cosas, para escuchar radio, para escuchar música, para pedirle que recuerde cosas cotidianas mías. Le digo, recordá que tal día tengo que ir a tal lado, puedo armar una agenda. Digamos, obviamente tiene una voz que me responde, puedo configurarlo para una voz humana, una voz de una mujer, una voz de un hombre. eh, Puedo, digamos, eh, crear una Te lee- conversación. perdón, te lee un libro mientras estás limpiando, por ejemplo. Sí, también se puede hacer eso, se puede hacer eso, que te lee, que te memorice algo, eh, y le vuelvo a repetir, bueno, fíjense en acá, en Mercado Libre aparece, y son muy económicos, la verdad que sí, sí vale la pena, porque bueno, si uno no tiene esto, es como que se está quedando
atrás de la tecnología, ¿no? Y cada vez vienen más inteligentes, por lo tanto, digamos, nos facilitan el día a día a todos, digamos, con recordatorios, tiene múltiples funciones, tiene muchísimas funciones. Eh, bueno, volvamos acá. Eh, bueno, entonces la inteligencia estrecha es una inteligencia, digamos, que cumple una función específica. Muchos ejemplos de esto son, por ejemplo, en la medicina. Hay inteligencias artificiales solamente para detectar cáncer y solamente sirven para eso. Entonces, tiene un propósito específico. Hay otra inteligencia artificial que me ayudan a determinar los niveles de diabetes y solamente sirven para ese uso. Entonces, eso se llama inteligencia artificial estrecha, y son inteligencias, digamos, con propósitos específicos. Después tenemos la inteligencia artificial de área amplia, en donde nosotros acá tenemos aplicaciones a nivel organizacional, optimización de procesos, automatización de tareas, predicción de tendencias futuras, análisis de datos, modelos predictivos. Bueno, como su nombre mismo lo indica, puede ser una inteligencia artificial que realice múltiples tareas, no una sola. ¿Sí? Por ejemplo, el Alexa podría ser una inteligencia artificial de área amplia. Ustedes pueden escuchar radio, pueden utilizarlo como traductor, como agenda, como memorizador o muchas veces simplemente para conversar, ¿no? Para que en su casa ustedes están solos, qué sé yo, y pueden conversar de cualquier tema y Alexa les responde. Después tenemos la inteligencia artificial de área general, donde las capacidades actuales de inteligencia general están limitadas por el cerebro humano, carece de capacidades creativas, no puede innovar, no tiene respuestas emocionales. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la inteligencia artificial de área amplia y la inteligencia artificial general? Bueno, el mismo nombre lo dice, esto puede tener dos o tres o cuatro funciones, y el de inteligencia artificial general es abarca, digamos, tiene múltiples funciones, mucho más de dos y tres, más de dos o tres funciones, tiene múltiples funciones. Puede generar, por ejemplo, voz, puede generar texto, puede generar música. Digamos que es una inteligencia más abarcativa, más amplia, digamos, más general. Perdón, ahí en Eh, el slide anterior, profe, donde sí, dice imita al cerebro humano. ¿Qué sí. funciones del cerebro humano puede imitar la inteligencia artificial? Bueno, ya ahora vamos a ver la práctica, pero de hecho yo puedo, digamos, con algunos prompts, hacerle a la inteligencia artificial hoy, ya sea al ChatGPT, al Gemini, al Copilot, a cualquier inteligencia artificial que hoy esté, digamos, en el mercado, puedo hacerle pensar, razonar. Es decir, lo que tengo que tener en cuenta es que el prompt tiene que ser un prompt, por ejemplo, para que razone. Por ejemplo, le puedo decir, pues ya vamos a ver algo de práctica, para que lo veas bien, pero a eso está referido a que yo le puedo hacer pensar, le puedo hacer razonar a la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, en el caso de la música, lo que hace la inteligencia artificial es reproducir música almacenada en una base de datos o si le pones un pentagrama en blanco puede generar un tema musical. Bueno, depende qué herramienta, ¿no? Porque bueno, hay muchas herramientas. Nosotros vamos a ver algunas en donde, por ejemplo, hay herramientas que ya tienen un tema de fondo y ustedes lo que hacen es agregarle la letra. Y entonces eligen el tema, y si ustedes quieren un tema tropical, un tema lento, un tema más formal, bueno, eligen el tema y le aplica esas letras, digamos, y generan una música con esa letra y con ese tema, con esa tonalidad, digamos. Y Y hay si otra uno herramienta de pretendiera inteligencia. que, perdón, si uno pretendiera que imite o supere a Sí, Dalí, a Van sí. Gogh, ¿lo puede hacer? No, no sé si la palabra sería supere, pero de imitar se lo puede hacer. Nada más que obviamente tener en cuenta que toda la inteligencia artificial, el concepto general de inteligencia artificial es que yo le tengo que dar datos, o sea, por sí sola no hace nada.
Pero si yo, por ejemplo, le paso un tema de musical, le subo, así como nosotros vimos al ChatGPT cuando nosotros le proporcionamos un dataset, yo a esa inteligencia artificial le subo un tema y le digo que lo imite, obviamente me va a tratar de imitar y buscar la versión, digamos, más cerca a la perfección de ese tema musical. Pero todo depende de la herramienta con la cual utilizas. O sea, en esto hay muchísimas herramientas. Hay que buscar la más adecuada. Aparte, muchas herramientas son gratuitas, otras son pagas, y obviamente las que son pagas son mejores. Puedo, por ejemplo, capturar la voz de Trump y, 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 y cambiarle, digamos, el texto, y obviamente si yo ya le pasé la voz de Trump a la inteligencia artificial va a leer el texto, pero con la voz de Trump. Y bueno, Pero lo mismo puede hacer con eso cualquier voz. no es ninguna novedad, ya se está usando, por ejemplo, es medio raro, pero con gente que habla con un hijo que falleció, cosas medio Claro, extrañas, ¿no? Pero, sí, se puede hacer todo eso, se puede hacer, digamos. Y hay muchas herramientas para eso. Bueno, la superinteligencia artificial, bueno, es a lo que nosotros no vamos a llegar todavía y se estima que en el 2030, digamos, vamos a tener inteligencias artificiales que van a poder pensar por sí solas y van a poder tomar decisiones por sí solas, digamos, ¿no? Hoy en día tengan en cuenta que si bien la inteligencia artificial me da el feedback, es decir, me da la devolución de lo que yo le pregunto, pero la decisión la termino tomando yo. Es decir, puedo decir, bueno, sí, lo que la inteligencia artificial me está diciendo es correcto o no, pero superinteligencia artificial va a ser, digamos, robots que van a tomar sus propias decisiones y van a, digamos, retroalimentarse a través del aprendizaje. hoy parece ciencia ficción, pero bueno, qué sé yo, cuando se escribió 20.000 leguas de viaje submarino, también no existían los submarinos. Claro, no, digamos que esto supuestamente en el 2030 se prevé, pero es tan disruptivo la inteligencia artificial que yo creo que, por ejemplo, nadie preveía que iba a salir una herramienta de inteligencia artificial tan inteligente como ChatGPT y DeepSeek, digamos, salió y es una herramienta disruptiva. Hoy en día todo el mundo habla de DeepSeek, digamos. Así que yo creo que en el 2030 creo que va a ser mucho más antes, ¿no? Bueno, Porque para llegar 2030 a, está ahí también, tampoco estamos tan lejos, son 5 años. claro, pero en 5 años en tecnología es mucho, digamos, Sí, sí, eso hay que ver. correcto. Bueno, para llegar a esto, a la inteligencia artificial, nosotros tuvimos que recorrer distintas eras, digamos, hubo una era de la tecnológica del 1890 al 1940, en donde se llamó la era de la computación, en donde, digamos, existían herramientas para poder realizar el procesamiento de datos. Después apareció la era de la programación, que es entre 1940 y 1990, en donde se ejecutaban programas en computadora, algunos de bajo nivel, que permitieron, digamos, cierto tipo de flexibilidad para poder resolver problemas, pero a través de una regla, porque tengan en cuenta que estos lenguajes de programación siguen un algoritmo y ese algoritmo está sujeto a unas reglas, es decir, cuando yo programo, tengo como una regla, por ejemplo, el if, ustedes lo conocen, si se cumple una condición, realizo una acción y si no se cumple, realizo otra acción, ¿sí? Entonces ahí yo ya tengo una regla y eso es lo que lo caracteriza a la era de programación. Está sujeto a reglas y tiene muchos algoritmos que permiten hacer cumplir esas reglas. Y luego, desde 1990, ya existía, bueno, mucho más antes ya existía la inteligencia artificial, pero el problema de la inteligencia artificial de 1960, 1970, 1980, era que no tenía, digamos, una infraestructura de procesamiento acorde. ¿Sí? Es decir, en ese entonces, digamos, en 1980, la tecnología, el hardware que había, no acompañaba, digamos, a la inteligencia artificial. Entonces, muchos proyectos terminaban en la nada porque esto de inteligencia artificial se necesita mucho poder de procesamiento, es decir, un microprocesador muy veloz que permite ejecutar muchos procesos en forma simultánea
Y bueno, en ese momento no había, hoy en día lo hay, digamos, y es por eso que ahora, digamos, es el boom de la inteligencia artificial, porque bueno, Dígamelo han a evolucionado. mí, ¿cómo es? El Q-Pro bajo DOS. Claro, ha evolucionado el hardware, el software, ha evolucionado todo y digamos, estamos en el momento adecuado, en el momento propicio en donde se equilibró lo que es la inteligencia artificial con el poder de procesamiento y por eso sale ChatGPT, porque, bueno, ChatGPT, tengan en cuenta que ustedes le colocan algo e inmediatamente me tira el resultado. Bueno, DeepSeek también lo mismo. También vemos lo que es un sistema experto. Un sistema experto es un tipo de inteligencia artificial diseñada para imitar la toma de decisiones de un experto humano en un dominio específico. Se basa en reglas, hechos y técnicas de inferencia para resolver problemas complejos. ¿Cuáles son las características clave de un sistema experto? Bueno, tiene conocimiento, es decir, que contiene datos y reglas específicas, tiene un motor de diferencia, que aplica lógica para llegar a conclusiones basadas en conocimiento, y una interfaz de usuario que permite la interacción con el usuario y proporciona respuestas o sugerencias. Un ejemplo de un sistema experto puede ser, por ejemplo, diagnosticar una enfermedad según sus síntomas. Es decir, hay software, digamos, que permiten hacer eso, ese software, digamos, están programados con reglas médicas y entonces ustedes le ingresan datos del paciente y automáticamente me dice, digamos, qué enfermedad tiene. Bueno, las herramientas de inteligencia artificial manejan datos, eso ya más o menos lo saben ustedes, pueden ser datos estructurados, semiestructurados o no estructurados, eso también ya en algún momento lo Sí, vimos, ya lo dio, lo, profe. Sí, 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 los repasamos acá. Los datos estructurados son datos en donde nosotros ya conocemos de antemano, digamos, las etiquetas, son datos cuantitativos, están muy bien organizados. Y un ejemplo puede ser Excel. Los datos no estructurados, bueno, no, en este caso no conocemos, digamos, las etiquetas, por eso se llaman datos oscuros, pueden ser cualitativos, carecen de organización, pero digamos, también las herramientas de inteligencia artificial trabajan con datos no estructurados y los semiestructurados son los que generan las redes sociales y todo lo que nosotros tenemos en nuestro celular, digamos. El concepto de Machine Learning, que es un aprendizaje automático, es una rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender automáticamente a partir de datos sin necesidad de ser programadas explícitamente. En lugar de seguir reglas fijas como en los sistemas expertos, los modelos de Machine Learning detectan patrones y mejoran su rendimiento con la experiencia. Bueno, acá ya le está dando una diferencia importante entre lo que es la programación y el Machine Learning, ¿no? En la programación sigue reglas, es decir, yo para crear un programa necesito armar un algoritmo. Para armar ese algoritmo tengo que tener reglas y termino armando el programa en Python o en Java, en lo que sea. Bueno, en Machine Learning yo no necesito reglas. ¿Qué necesito? Datos. Y en esos datos yo busco patrones y a través de esos patrones puedo realizar predicciones. ¿Cuáles son los tipos de Machine Learning? Bueno, el aprendizaje supervisado, que bueno, se trata de que aprende a través de datos etiquetados. Es decir, yo le digo, este es un perro, este es un gato. Entonces, cuando ve algo similar, una foto similar, me va a decir, ¿es un perro o un gato? Aprendizaje no supervisado es que no tiene etiqueta, pero sin embargo yo le comienzo a enseñar a Machine Learning, que bueno, es un animal, que tiene cuatro patas, que tiene una cola, que tiene un hocico y con más datos logra en algún momento determinar que es un perro o que es un gato. También el Machine Learning aprende por aprendizaje por refuerzo, que es a través de prueba-error, digamos, es decir, recibiendo recompensas o castigos. Si yo, por ejemplo, estoy investigando algo en ChatGPT y le digo perfecto, y ahora cuando ustedes le ponen perfecto en el ChatGPT, es como que el ChatGPT dice, bueno, estoy en el camino correcto. Entonces, como que elige una rama
digamos, correcta para poderle brindar los resultados. Si ustedes en el chat GPT le dicen, no, no, no es lo que yo quiero, entonces ahí lo están refutando. Entonces el chat GPT dice, no, no es este el camino, toma otro camino. ¿Entienden? Bueno, acá la diferencia entre lo que es la programación, el Machine Learning y la programación tradicional y el Machine Learning, bueno, la programación tradicional tiene reglas fijas y específicas, el Machine Learning aprende automáticamente a través de patrones de datos. Por ejemplo, un ejemplo de programación tradicional sería, si un correo tiene la palabra oferta, marcarlo como spam. Es decir, hay una regla que le digo que si yo recibo un correo electrónico que tiene la palabra oferta, lo marque como spam. En cambio, el ejemplo, el Machine Learning, aprende qué correos son spam, observando miles de ejemplos y detecta patrones más complejos. O, por ejemplo, correos electrónicos que no tienen asunto, o correo electrónico que son que tienen mucho tamaño, digamos, el correo. Entonces puede la inteligencia artificial decidir que eso es un spam en función de parámetros, en función de datos. Bueno, acá, bueno, seguimos con el proceso de aprendizaje que sigue una Machine Learning, digamos, es como si fuese un tronco de un árbol en donde, digamos, toma la decisión de ir por una rama y llegar al resultado. Eso es lo que hace el Machine Learning. El Machine Learning puede ser determinístico o probabilístico. Digamos. El determinístico se basa en reglas fijas y exactas. Para una misma entrada siempre se obtiene la misma salida. No hay incertidumbre en la predicción, es decir, cada decisión es tomada en base a reglas explícitas o cálculos exactos. Bueno, hay algoritmos que son determinísticos de Machine Learning. Por ejemplo, los árboles de decisión, se sigue un camino lógico basado en condiciones, tenés reglas de diferencia en sistemas expertos, si la condición se cumple, el sistema responde de una forma específica. Algoritmos determinísticos, bueno, cuando veamos el módulo de Machine Learning, ahora estamos en el proceso de limpieza de datos, pero vamos a entrar en el mes de febrero a ver algoritmos de Machine Learning. Bueno, hay algunos algoritmos que son determinísticos, que son se llama K-vecinos, K-neighbors, tendría que ser vecinos. También hay otro algoritmo que se llama KNN, que también, digamos, se utiliza mucho. ¿Cuáles son las ventajas, digamos, del algoritmo determinístico? Es fácil de interpretar y depurar, dar respuestas exactas y consistentes. ¿Cuáles son las desventajas de un algoritmo determinístico? Bueno, no maneja bien la incertidumbre de los datos y es menos robusto ante ruidos o datos incompletos. Bueno, en la currícula van a leer mucho el tema de ruido, esta palabra. Y bueno, esa palabra, digamos que como que parece salida de contexto, ¿no? ¿Qué es el ruido? El ruido es nada más y nada menos los datos que no los limpiamos, es decir, lo que, los datos que son duplicados, las columnas que están vacías, que tienen signo de pregunta, es decir, cuando nosotros no realizamos el proceso de limpieza, los datos se transforman en ruido y esos ruidos alteran las decisiones que toma la inteligencia artificial. ¿Sí? Por eso es necesario hacer un proceso bien hecho de lo que es limpieza de datos, ¿sí? Porque si no lo hago, genera ruido y ese ruido altera los resultados, las predicciones que hace la inteligencia artificial. También Eh, en ta- las ondas de radio eh, se habla del ruido y de la sí, bueno, frecuencia, del digamos, ancho de banda. claro, el ruido, digamos, en términos de redes, por ejemplo, altera la atenuación de la señal. Y es básicamente si comparamos el mismo efecto que produce la inteligencia artificial. eh, eh, digamos, el ruido altera las decisiones que toma la inteligencia artificial. O en la Bueno, también comunicación altera impide la la, comunicación sí, o la atenúa, entorpece. digamos, atenúa la señal, digamos, ¿no? Ya sea en fibra óptica o en una red Wi-Fi, altera la señalización, digamos, atenúa la señalización, digamos.
Eh, bueno, bueno, ya vimos el aprendizaje determinístico. También podemos generar aprendizaje automático probabilístico. Se basa en modelos de probabilidad para tomar decisiones, permite manejar la incertidumbre en los datos. Dos entradas similares pueden tener diferentes salidas según la distribución de probabilidad. Existen algoritmos que son probabilísticos, es decir, algoritmos de machine learning que son probabilísticos. Uno de ellos es las redes bayesianas, que son modelos que calculan la probabilidad de un evento basándose en información previa, modelos de regresión logística que predicen probabilidades en lugar de valores exactos, y Naive-Bayes, que clasifica con base a probabilidades condicionadas. ¿Cuáles son las ventajas de estos algoritmos? Manejan la incertidumbre y el ruido de datos, se adaptan bien a problemas donde hay múltiples posibles resultados con diferentes grados de certeza. ¿Cuáles son las desventajas? Pueden ser más difíciles de interpretar y requieren más datos para hacer estimaciones más precisas. Bueno, acá tengo un cuadrito en donde tenemos las diferencias entre lo que es el Machine Learning determinístico y el probabilístico. Respecto a la salida, el determinístico es fijo y predecible. El probabilístico es basado en probabilidades. Hay un 70% de probabilidad que tenga cáncer, o hay un 80, o hay un 90, ¿sí? Más que nada un porcentaje. En cuanto al manejo de incertidumbre, no maneja la incertidumbre el determinístico, el probabilístico sí maneja la incertidumbre. Un ejemplo clásico de determinístico es un árbol de decisión, el probabilístico son las redes bayesianas, y aplicaciones, bueno, el determinístico pueden ser sistemas expertos o reglas de negocio, y el probabilístico es un diagnóstico médico. Cuando, cuando vamos a crear, digamos, una inteligencia artificial con Machine Learning, con aprendizaje automático, tenemos que tomar la decisión de cuál elegir. Eh, si necesita una respuesta exacta y predecible, usa un modelo determinístico. Si trabaja con datos inciertos y quieres estimaciones con diferentes niveles de confianza, usa un probabilístico. Un ejemplo de un determinístico, por ejemplo, un sistema de detección de fraude que bloquea cualquier transacción de más de 10.000 pesos automáticamente. Un ejemplo de un sistema probabilístico, un sistema que evalúa cada transacción y asigna una probabilidad de fraude antes de decidir bloquear. Ya al finalizar, digamos, la unidad 1 de, de este módulo de inteligencia artificial, vamos a ver cómo impacta la inteligencia artificial en la vida humana, es decir, las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el área de la salud, tenemos acá diagnósticos asistidos por IA, es decir, ya existen, digamos, módulos IA que ustedes le pasan los datos del paciente y automáticamente metía el diagnóstico de qué enfermedad tiene. La cirugía robótica, bueno, existen robots que asisten en procedimientos quirúrgicos con alta precisión, medicina personalizada, la IA analiza datos genéticos para diseñar tratamientos específicos para cada paciente, y bueno, los chatbots médicos, ¿no? Que son ya como GPT, en salud responde preguntas médicas y ayuda a pacientes a autodiagnosticarse. Bueno, el ChatGPT, ustedes le ponen los síntomas que tienen, automáticamente le va a decir qué enfermedad pueden llegar a tener, pero también al final le va a decir que vayan a un médico, ¿sí? Que lo mejor es que vayan a un médico. Bueno, respecto a lo que es la educación, bueno, ya existen tutores virtuales, existen plataformas como Khan Academy, con inteligencia artificial que personaliza el aprendizaje según el ritmo del estudiante. Bueno, también nos permite la inteligencia artificial realizar corrección automática y análisis de desempeño. Existen algoritmos que detectan errores y sugieren mejoras. Eh, bueno, también nosotros lo vemos mucho con lo que son los traductores, que permiten, digamos, traducir de inglés a español o de español a inglés. Y existe, con el ChatGPT, muy importante para generar contenidos educativos porque es mucho más general que el DeepSeek y también el Gemini.
el copilot también, digamos que son las tres más importantes. Respecto a las finanzas, bueno, es importante, digamos, realizar algoritmos, análisis predictivos para saber si yo, por ejemplo, tengo 100 solicitudes de préstamo, yo a través de un algoritmo predictivo, a través de un módulo de Machine Learning, puedo determinar a quién le voy a otorgar préstamo y a quién no lo voy a otorgar préstamo, pero en función de datos históricos que yo tengo de esos clientes, ¿no? Eh, bueno, también existen herramientas de inversión que son automáticas, ya no necesito yo contratar un inversor, digamos, una cartera de inversores para realizar una inversión, sino que ya existen herramientas en las cuales yo puedo automatizar ese proceso. Bueno, el tema de detección de fraudes que yo les comenté en las compras, y bueno, también existen para atención al cliente chatbot, digamos, muchos de esos chatbots, digamos, ya están creados para que simplemente el cliente los utilice. Uno de ellos es el Watson Assistant, que es de IBM, que es el que lo van a ver en la práctica. Con respecto al transporte y la movilidad, bueno, existe mucha promoción. Ustedes lo pueden ver en TikTok de los vehículos autónomos que, digamos, se van a conducir solos sin conductor. También existe lo que se llama la inteligencia artificial para la optimización del tráfico en ciudades inteligentes, es decir, los semáforos pueden detectar congestiones y poder indicarte cuál es el camino más rápido para llegar al destino. Bueno, también los drones que entregan paquetes, que ya en Estados Unidos existen los delivery, que son los drones, y existen también algoritmos que monitorean las carreteras y previenen accidentes. En la industria vimos manufactura inteligente, es decir, el uso de gemelos autónomos que realizan la tarea de, digamos, del personal y pueden trabajar las 24 horas del día. Existen sensores con IA que detectan fallas, es decir, ya todo está mecanizado en la industria, ¿no? Existen máquinas, bueno, esas máquinas tienen sensores y esos sensores pueden detectar la falla, digamos, del proceso de producción y poder realizar la corrección. Eh, bueno, también en la agricultura se está utilizando mucho para analizar el suelo y el clima y poder mejorar la cosecha. En defensa y seguridad, bueno, hay Creo que, perdón, pero inteligencia. creo que analiza también porcentaje de humedad del suelo y no sé si Sí, contenido de nitrógeno para saber cuánta urea hay que aplicar. sí, digamos, eso depende cómo esté armada la inteligencia artificial, pero bueno, hoy en día es una herramienta muy potente para todo lo que es la agricultura, ¿no? Porque predice, digamos, puede predecir, por ejemplo, el tiempo, puede predecir, digamos, si es que hay algún problema y de esa manera optimizar los procesos de sembrado, digamos. Bueno, con respecto a la seguridad, bueno, hoy en día todos los fabricantes de hardware, de redes, de switch y de router, digamos, están utilizando la inteligencia artificial para poder detectar amenazas y ataques de red. Bueno, existe para la autenticación, reconocimiento facial y biométrico, sistemas de vigilancia, cámaras, digamos, de vigilancia que tienen inteligencia artificial y que permiten moverse, permiten grabar, permiten capturar sonido o comportamientos sospechosos. Eh, bueno, todo eso ya, seguridad y defensa. Y bueno, todas estas herramientas de inteligencia artificial, digamos, tienen que ser, entre comillas, monitoreadas con el tema de la ética, ¿no? Es decir, ver, digamos, la privacidad y protección de datos, cómo se maneja la información, es decir, a dónde van a parar los datos. Bueno, en el caso de ChatGPT va a parar Estados Unidos, en el caso de DeepSeek va a parar a China. ¿Qué me conviene? ¿Que mis datos estén en China o que me conviene que los datos estén en Estados Unidos? O sea, es una evaluación ya que a nivel más que nada personal, ¿no?
desplazamiento laboral, cómo afectará las A ver automatizaciones en de los qué empleos. lado está el coronavirus. No vaya a ser cosa. Sí. Bueno, también cómo va a afectar la automatización en los empleos tradicionales, digamos, esto en algún momento va a pegar fuerte en Argentina. eh, Cualquier país no está ajeno a las nuevas tecnologías, en algún momento llega, y bueno, acá en Argentina en algún momento se van a comenzar a reemplazar por gemelos digitales o por robots los empleados de los bancos. Bueno, hay una premonición que dijo Musk, que es que el año que viene, digamos, no se va, en el mundo va a ser reemplazado los médicos y los abogados por la inteligencia artificial. Y bueno, es simplemente, digamos, una opinión de Elon Musk. Eh, Claro, yo creo me que, parece demasiado futurista, perdón que interrumpa tanto la clase, pero no, no, suena puede ser, demasiado futurista, me parece, no sé. yo creo que si lo vemos desde un punto de vista de oportunidades, esto en algún momento va a llegar, no sé, capaz que llegue ya cada 2 años, 10 años, 5 años, pero yo creo que no se tendría que frenar la inteligencia artificial por la cantidad de desempleo que va a generar. Yo creo que todo lo contrario, se tendría que generar, bueno, conciencia en los líderes y en los políticos para poder eh, generar oportunidades de capacitación en jóvenes para que se adecúen, digamos, al nuevo contexto laboral, ¿no? Y bueno, la gente que quede desempleada se la podría capacitar, digamos, en nuevas tecnologías y también para que cuando lleguen, tener personal apto o personal capacitado para manejar esas tecnologías. Pero bueno, es una opinión personal. No, no, Eh, coincido que es el camino, pero la verdad que estamos como a un abismo. sí, la verdad es que con el nivel de nuestros políticos lo veo muy lejos, digamos. Eh, bueno, ¿cómo evitar que la inteligencia artificial perpetúe prejuicios humanos? Es decir, hay, bueno, nosotros, todos los seres humanos de cualquier país, tenemos sesgos. Esos sesgos pueden ser de familia, pueden ser culturales, pueden ser del lugar donde estamos, pueden ser de sesgos de religión. Entonces, muchas veces nosotros somos los que tenemos prejuicios y esos prejuicios no permiten hacer un mejor aprovechamiento de la inteligencia artificial, ¿sí? Regulaciones y controles, qué leyes deben aplicarse para uso del responsable de la IA. Bueno, hay muchas regulaciones, la Unión Europea y Estados Unidos tienen regulaciones para inteligencia artificial. Bueno, como nosotros, digamos, siempre le copiamos todo a Estados Unidos, es muy probable que la Argentina en algún momento adopte una regulación que tenga que ver con la regulación que tiene Estados Unidos, ¿no? Eh, bueno, con respecto a los robots conversacionales, están los chatbots o asistentes virtuales. Gracias al avance del procesamiento del lenguaje natural y Machine Learning, estos sistemas son cada vez más inteligentes y accesibles. Bueno, para que la Machine Learning entienda, digamos, al ser humano, el ser humano tengan en cuenta que tiene distintos tipos de lenguaje, tiene distintos tipos de matices, eh, y, digamos, culturas, ¿no? Que también tiene que ver con el lenguaje. Entonces, para eso existe lo que es el PNL. El PNL, digamos, que es el procesamiento del lenguaje natural que interpreta, digamos, lo que habla el hombre, lo traduce para que la Machine Learning lo pueda interpretar. Porque Pero tengan no en es cuenta que la Machine... programación neurolingüística. No, eh, digamos que tiene que ver, pero no es exactamente programación en neurolingüística. Digamos, tiene que ver porque, digamos, tiene eh, algoritmos que permiten detectar lo que me está pidiendo el ser humano y me permite detectar la tonalidad, si está furioso, por ejemplo, no sé si a ustedes en algún momento le ha pasado discutir con un chatbot.
casi todo hoy en día se está automatizando, Mercado Libre, Telecom. Y cuando yo levanto el teléfono o cuando entro a la computadora, lo que me aparece es un chatbot, no una persona física. Entonces, ese chatbot me da dos opciones o tres opciones, yo elijo, y bueno, en algún momento quizás no me está dando la solución que yo quiero, y me comienzo a enfurecer y le comienzo a, bueno, a hablar mal al chatbot sin saber que es un chatbot. Y el chatbot puede detectar, digamos, que ustedes están enfurecidos con palabras claves, como por ejemplo, no me está solucionando el problema, estoy muy enojado, y el chatbot, digamos, puede tener algoritmos para poder calmar la situación, como por ejemplo, pronto lo derivaré a un asistente personal, o comprendo su malestar y le pedimos disculpas. Bueno, ya vamos a ver que hay muchos algoritmos de Machine Learning que pueden, digamos, manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, en definitiva, ahí también estaría aplicando programación neurolingüística. Claro, eso sí, ahí sí, exacto. Bueno, en la unidad 2 del curso vamos a encontrar información acerca de un proyecto que es de IBM, que se llama el proyecto Debate. De IBM es un sistema de inteligencia artificial diseñado para participar en debates argumentativos con humanos, generando y analizando argumentos en tiempo real. ¿Cuál es el objetivo del proyecto Debater? El proyecto principal es es desarrollar una IA capaz de analizar información, construir argumentos sólidos y debatir con humanos, aportando perspectivas diversas basadas en datos y hechos verificables. ¿Cómo funciona? Bueno, primero, inteligencia artificial tiene que analizar el tema, identificar el asunto a debatir y comprender el contexto. En el paso 2, tiene que buscar información. Para eso escanea miles de fuentes de datos como artículos, noticias, redes públicas, para recopilar datos relevantes. En el tercer paso, bueno, construye un posicionamiento, es decir, construye un argumento, selecciona los puntos más sólidos a favor y en contra del tema. Y en el cuarto paso, tiene un discurso estructurado, organiza sus ideas y una presentación coherente y lógica. Y en el paso quinto, lo que hace esta herramienta es intentar refutar bueno, en este caso a la persona, ¿no?, con la cual está debatiendo. En resumen, es una inteligencia artificial que se creó para debatir con seres humanos. En Estados Unidos había un programa de televisión en donde, bueno, competían los seres humanos. Y este proyecto lo que hizo es IBM, en ese programa, meter un robot o una máquina de inteligencia artificial que discuta con esos humanos. Y obviamente, como ustedes pueden ver, la inteligencia artificial es la que ganó por lejos. No solamente defendió su posición, sino también refutó las posiciones de los seres humanos con las cuales estaba discutiendo. Y sin entrar en política, que digamos que es un tema que no me gusta tratar, digamos, cuando doy clase, pero en el apunte para leer que este proyecto debatió con una persona que decía que la educación no tenía que ser pública y gratuita. Termina justificando por qué la educación debe ser pública y gratuita. Bueno, ¿cuáles son las tecnologías utilizadas en el proyecto Debater? Procesamiento del lenguaje natural, análisis del sentimiento, identifica el tono emocional de los argumentos. Machine Learning aprende y mejora las habilidades argumentativas con cada debate, es decir, con lo que me refuta, la refutación, digamos, que realizan los seres humanos. El Machine Learning toma eso y lo retroalimenta para poder mejorar su posicionamiento. Eh, bueno, el proyecto Debater se utiliza mucho en la educación, en investigación científica, en negocios y sobre todo en la ética. Digamos que fue lo que, lo que también generó un poco la disrupción de la inteligencia artificial. Bueno, y acá entramos a ver cómo trabaja el procesamiento del lenguaje
natural es una rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras comprender, interpretar y generar el lenguaje humano. ¿Sí? Porque cuando nosotros le decimos hola a la computadora, hola a la inteligencia artificial, obviamente no entiende. Hay un intérprete en el medio que es el PLN, que lo que va es interpretar lo que está solicitando el ser humano. Se usa en aplicaciones como asistente virtual, chatbot, traducción automática, análisis de sentimiento. El PNL combina la lingüística y modelos computacionales para procesar el lenguaje en diferentes niveles. Bueno, tiene varias etapas el PNL para poder comprender el lenguaje humano. La primera etapa es la morfología y la sintaxis, es decir, va a analizar la estructura de la palabra y las oraciones, va a analizar toda la oración. Luego tiene una etapa semántica, que lo que va a tratar de hacer es interpretar el significado de las palabras y las frases, una parte de pragmática, en donde va a evaluar el contexto en el cual se dice esa oración o se dice esas palabras. Y bueno, hay muchos modelos, como el de ChatGPT, eh, el, el de Google, el Gemini, que trabajan con este modelo transformador, ¿no? Casi la mayoría, todas las herramientas de inteligencia artificial tienen PNL. Bueno, la diferencia entre la computación tradicional y la computación cognitiva: la computación tradicional se basa en reglas lógicas y deterministas, eso ya lo vimos. La computación cognitiva simula el pensamiento humano usando la inteligencia artificial y machine learning. No sigue reglas fijas, sino que aprende de datos y mejora con el tiempo. Se basa en redes neuronales, eh, procesamiento de lenguaje y modelos probabilísticos. Componentes del NLP, digamos, tenemos un procesamiento del texto. Bueno, antes de analizar el texto se realizan ciertas transformaciones para limpiarlo y estructurarlo. Ese proceso se llama tokenización. ¿Qué es lo que hace la tokenización? Divide el texto en palabras o frases. Luego hay un proceso que se llama lematización o steaming, que reduce las palabras a su raíz. Por ejemplo, si yo tengo la palabra corriendo, la reduzco a correr. Después tenemos una etapa de eliminación de stop word, que elimina palabras comunes sin significado como las comas, él, ella, la, de. Después tenemos una etapa de normalización, que hace la corrección de errores ortográficos y la unificación de formatos. En la etapa 2 tenemos un análisis morfosintáctico. El etiquetado gramatical determina la categoría de cada palabra. Por ejemplo, si en esa frase hay un sustantivo, hay un verbo o hay un adjetivo. Después tenemos el análisis sintáctico, que identifica la estructura gramatical de la oración. En la etapa 3 tenemos el análisis semántico, que es el reconocimiento de entidades, detecta nombres, ¿Esto personas, lugares. serviría para ir limpiando la base de datos? No, esto es el proceso que hace la inteligencia artificial para poder interpretar el lenguaje humano. Ah, porque si por ejemplo ahí dice eliminando stop words. Se eliminan palabras comunes sin significado. Si yo estoy tratando de limpiar una base de datos y me valgo de esto, trato de usar los stop words para ayudarme a limpiar las columnas de la tabla. ¿O es otra cosa? No, es otra cosa, porque Ah, esto es como que, a ver si te lo puedo graficar acá. Es como que ustedes están acá y la IA está acá, pero la IA tiene lo que se llama el LLM, que vendría a ser el modelo de lenguaje extendido. Este modelo es un modelo transformador que tiene 1,9 millones de instrucciones, es decir, es la biblioteca en donde yo tengo que ir a buscar lo que le estoy preguntando. Pero el tema es de que cuando yo le pregunto a la IA lo tiene que limpiar esa pregunta, tiene que interpretar toda la frase que yo le estoy preguntando para pasárselo limpio a la LLM. Y eso lo hace a través del PNL o a través del NLP.
el NLP lo que hace es, digamos, tomar lo que le dice la persona o el usuario y limpiarlo y pasárselo limpio al requerimiento a la LLM para que entienda de forma precisa, concisa y clara, digamos. Bueno, no sé dónde estaban. ¿Esto estuvo grabado? Sí, está grabado todo. Ah, porque por ahí lo voy a necesitar escuchar de nuevo. Bueno, estábamos en el análisis semántico, bueno, hasta hace reconocimiento de entidades, de nombres, personas, lugares, fechas. Después tenemos una desambiguación semántica, determina el significado correcto de una palabra según el contexto. Extracción de relaciones, encuentra conexiones entre entidades. Por ejemplo, si yo coloco Lionel Messi juega en el Inter de Miami, establece una relación entre lo que es el jugador, Lionel Messi, y el equipo, el Inter de Miami. En el paso 4 hay un análisis pragmático, discurso de análisis de sentimiento, identifica emociones y opiniones en un texto. Determina a qué objeto se refiere el pronombre, él se refiere a quién en el texto. También tenemos una generación de texto y conversación, producción automática, convierte el texto de un idioma a otro, resumen del texto, extrae lo más importante de un documento. Chatbot y asistentes virtuales responden preguntas y genera conversaciones en lenguaje natural, y modelos y técnicas utilizadas, reglas y gramáticas estructuradas, modelos estadísticos de aprendizaje automático, redes neuronales, deep learning. Bueno, en conclusión, el NLP combina técnicas de lingüística y computación para transformar textos en datos estructurados y viceversa, mejorando la interacción entre los humanos y las máquinas. ¿Sí? Bueno, pues, como pueden ver, digamos que hay un proceso bastante amplio y complejo para que yo pueda interpretar lo que me está pidiendo el usuario, el humano. Bueno, una de esas de las herramientas que se utiliza mucho es para desarrollar chatbot. Chatbot, digamos que son respuestas, es una herramienta de inteligencia artificial que tiene, digamos, un algoritmo de respuestas automáticas y, bueno, se está utilizando mucho para lo que son servicios, como por ejemplo, acá Mercado Libre lo utiliza hace mucho tiempo, y bueno, Telecom también, claro, hay muchos, digamos, La página de los bancos también. los bancos, correcto, correcto. La página de Camusio, bueno, para allá debe ser Transportadora Gas del Norte, no sé. Claro, Cuando sí, entras sí, a la sí. página para pagar los impuestos, tiene un cosito así que te dice que te puedo ayudar. Claro, son inteligencias artificiales de propósito específico porque lo que tratan de hacer es automatizar, digamos, y facilitarte la interacción para que, digamos, realice más rápido la operación, el proceso o el trámite. Bueno, cuando nosotros vamos a desarrollar el chatbot, tenemos que identificar la intención. La intención es la acción que Y, el usuario perdón, quiere realizar. interrumpo, ayuda a la empresa o a la gente porque solamente te deriva cuando el chatbot no puede resolver el problema del usuario. Entonces, el tiempo de la persona física de Camusi o de TGN es utilizado solo para resolver las necesidades de aquel usuario que realmente no tiene Lo otra necesita. forma. Claro. O los casos más graves, digamos, ¿no? Porque Casos si más no, vos simples, decís, el tipo se le fue la mañana y estuvo haciendo boludeces. claro, pues ¿Vale? el chatbot, digamos que te permite ahorrar mucho, sobre todo a las empresas, ¿no? Porque antes teníamos los famosos call centers. Los call centers tenían 20, 30 personas contestando teléfonos todo el día. Hoy con chatbot automatizás y prácticamente no tenés personal, digamos, o muy poco O personal. hay un personal reducido que solo usa su tiempo en las cosas que de otra forma el usuario no tendría una respuesta. Okay. Bueno, para desarrollar un chatbot, primero tenemos que identificar cuál es la intención de la otra persona, es decir, del usuario, qué es lo que está queriendo hacer.
¿Cuál es el propósito de su consulta? Un ejemplo, por ejemplo, quiero reservar una mesa para 2 personas en un restaurante italiano. Luego tenemos que identificar cuáles son las entidades, es decir, eh, quiénes son los que representan los objetos, los nombres, las ubicaciones. En el ejemplo sería el restaurante italiano y 2 personas. Y por último, el concepto, que son categorías más amplias de conjunto de entidades, es decir, el restaurante, por ejemplo. Un ejemplo es, si un usuario pregunta dónde puede encontrar un buen restaurante de comida italiana en Buenos Aires, podemos desglosar la consulta de la siguiente manera. La intención sería el objetivo de la consulta, buscar un lugar para comer. La entidad vendría a ser el contexto, es decir, el restaurante de comida italiana y el lugar Buenos Aires. Y el concepto vendría a ser el restaurante, es decir, el marco dentro del cual se entiende la entidad. El restaurante, la comida, la ubicación. También, digamos, existen algoritmos de Machine Learning, obviamente los chatbots se realizan con algoritmos de Machine Learning que permiten detectar sentimientos de la otra persona. Bueno, esa es una evolución muy grande en inteligencia artificial, puede detectar sentimientos positivos, negativos o neutros. A través de algoritmos puede detectar como la Naive Bayes o Deep Learning, puede detectar si la otra persona está enojada, si está feliz, eh, y bueno, va a interpretar a través del NLP frases y separar palabras como, por ejemplo, esto es inaceptable. Si de la otra parte te colocan eso o te dicen eso, es muy probable que la otra persona esté enojada. Estoy furioso, no servís para nada. Eso puede ayudar al algoritmo de Machine Learning a poder detectar, digamos, el sentimiento que tiene la otra persona. Y bueno, los chatbots ante eso ofrecen muchas soluciones. Una solución podría ser mostrar empatía con el usuario. Bueno, lamento que no pueda solucionar su problema y bueno, puede ser una opción. La segunda opción puede ser derivar a un supervisor, digamos ya a un supervisor humano. La tercera puede ser indagar más sobre el problema, es decir, preguntar más. Y la cuarta solución es darle soluciones rápidas, ofrecerle un menú de soluciones rápidas para que, digamos, se calme el usuario y no se altere. Eh, bueno, esta es interpretación de chatbot. Los chatbots, digamos, nosotros lo vamos a ver, eh, tienen dos partes. Obviamente, cuando ustedes están interactuando con un chatbot, el chatbot, ustedes, digamos, están acá, están interactuando con su computadora. ¿Sí? Su computadora existe lo que vendría a ser el chatbot. Acá está su computadora. Esta parte que interactúa con ustedes se llama frontend. Bueno, esta parte, digamos, se comunica por internet con otro servidor que se llama backend. ¿Sí? Entonces, como que esta parte del frontend solamente recauda los datos del usuario o le da soluciones muy, muy fáciles o muy sencillas. Y el trabajo más grande lo realiza el backend, cuando tienen que buscar datos en alguna base de datos, o eso lo realiza el backend. Entonces acá nos explica, digamos, cuáles son los componentes del frontend. El frontend tiene una interfaz de usuario, que es un diseño visual donde el usuario interactúa con el chatbot. Puede incluir una caja de texto, un botón de envío, una burbuja de conversación, puede también tener animaciones o efectos. Tiene un motor de renderizado de mensajes que controla cómo se muestran los mensajes en la interfaz. Puede soportar texto plano, imágenes, video, audios. Un sistema de entrada que permite diferentes formas de entrada de datos, como teclado, voz a texto, carga de archivo. Después el frontend, bueno, obviamente una vez que ya le colocan los datos, tiene un WebSocket o una API de comunicación que maneja la comunicación en tiempo real con el backend, es decir,
a través del WebSocket o la API, el frontend se comunica con el backend. El WebSocket permite respuestas en tiempo real sin necesidad de refrescar la página, y la API se usa para solicitudes asincrónicas cuando no se necesita en tiempo real. Tiene una gestión de estado que mantiene un historial de la conversación de la sesión del usuario. Bueno, hay se utilizan distintos tipos de API para poder guardar el historial de la conversación, y bueno, el diseño es responsivo para que el usuario, digamos, la conversación la pueda realizar desde un celular o desde un... Por otra parte, el backend, que vendría a ser la otra parte, la parte del servidor, tiene un servidor y una API de comunicación. El servidor maneja las solicitudes y respuestas del chatbot. Puede estar desarrollado por Nodis, que es un servidor de JavaScript, Python o Flash, Flash API, Django, Java, Spring Boot, bueno, distintas tecnologías. Un procesador de lenguaje natural, es decir, si el chatbot usa inteligencia artificial, necesita un procesador de lenguaje natural para entender y generar las respuestas. Bueno, hay distintas herramientas que me permiten incorporar un procesador de lenguaje natural. Acá menciono algunas: Spacity, NLTK, TextBlock, Python. Manejo de intenciones y respuestas. El chatbot debe reconocer lo que el usuario quiere hacer y responder adecuadamente. Bueno, tiene una base de datos donde guarda información sobre el usuario y las conversaciones. Puede ser SQL, Mongo, y por último tiene una integración con plataformas externas para mejorar la funcionalidad del chatbot, como por ejemplo puede ser el Messenger, el Telegram, el WhatsApp, etc. Bueno, ya para finalizar el tema, acá en la unidad 2 van a ver lo que son cómo la inteligencia artificial genera imágenes. Que, digamos, vamos a ver en la práctica cómo la inteligencia artificial genera imágenes. Sobre todo el ChatGPT, digamos. Bueno, utiliza una red para generar imágenes. Tiene dos tecnologías, las herramientas de inteligencia artificial: una que se llama red neuronal convolucional y otra que se llama redes generativas adversariales. Bueno, esta analiza imágenes, identifica patrones como bordes, texturas, formas y aprende a distinguir objetos. Por ejemplo, si ustedes le pasan un perro, identifica las patas, la cola, el hocico, y luego que ustedes le muestren un perro, obviamente va a poder decir que es una imagen de un perro. ¿Cuál es el proceso, digamos, de análisis de imágenes de esta tecnología? Tiene una capa de convolución que extrae las características de las imágenes como bordes y textura, una capa que se llama pooling, que reduce la dimensionalidad, manteniendo la información clave, una capa completamente conectada que aprende las relaciones más complejas y toma las decisiones, y la salida que predice la categoría de la imagen, es decir, si es un gato o si es un perro. Las aplicaciones, digamos, de las redes computacionales son para reconocimiento de imágenes, clasificación de objetos, segmentación de imágenes, generación de imágenes. También tenemos aplicaciones como vehículos autónomos, diagnóstico médico y realidad aumentada. La otra es una red generativa adversarial, vendría a ser la otra tecnología que utilizan para generar imágenes las herramientas de inteligencia artificial. Esta está compuesto por un generador que crea imágenes falsas realistas y un discriminador. Está compuesto por dos partes: una parte que es un generador y una parte que es el discriminador. El generador crea la imagen falsa y el discriminador distingue si esa imagen que creó el generador es falsa o real. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Sería algo así muy simple, que existen dos módulos, uno que es el generador y otro que es el discriminador. Entonces, esta genera la imagen de un perro, se lo pasa al discriminador. El discriminador le dice: no, esto no es un perro, y devuelve. Esto lo mejora, ya le pone cola, le pone hocico y se lo vuelve a pasar. No es un perro, y esto lo vuelve a mejorar. Ahora le pone, qué sé yo, las cuatro patas, le mejora el hocico, le mejora las orejas, y se lo pasa hasta que el discriminador, digamos, logra identificar y termina saliendo la imagen, digamos, generada. Sí, la idea es que el generador engañe al discriminador.
perfeccionando su imagen. Bueno, acá tenemos los componentes de GAN. Bueno, el generador crea una imagen falsa, el discriminador compara la imagen generada con imágenes reales. Si el discriminador detecta que es falsa, el generador mejora su resultado en la siguiente iteración. Tras muchas iteraciones, el generador produce imágenes tan realistas que el discriminador ya no puede diferenciarlas. Bueno, se utiliza para todo lo que es generación de video, juegos, realidad aumentada, y bueno, eso sería la unidad 2. Quería, antes de mostrarle, ¿quieres? Ya es tarde. Bueno, veamos algo de ChatGPT y DeepSeek, que es lo que me pedían. Bueno, eh, para, para ser sintético, digamos, Pero usted, profe, lleva 1 hora y 20 hablando, no sé si le convidaron un vaso de agua. bueno, acá tengo yo el DeepSeek, chicos, para que no me olvide, porque me lo habían pedido. El DeepSeek en realidad, digamos, es una herramienta de inteligencia artificial, digamos, pero de análisis, por lo menos eso es lo que dice eh, DataJet, que es una herramienta de inteligencia artificial para análisis de datos, búsqueda y algunos insights técnicos. Eso significa que es más que nada una herramienta de inteligencia artificial de propósito específico. Análisis de datos, búsqueda e insights técnicos. En cambio, el ChatGPT es una herramienta conversacional, digamos, que tiene creatividad y multimedia. Por ejemplo, está con el ChatGPT, está en DeepSeek, ¿no? Para el ChatGPT le puedo decir, ¿Es el DeepSeek? ¿Hay que bajárselo o se puede usar online? no, digamos, por ahora solamente está como página web, pero lo podés a través de otro software, lo podés instalar en tu computadora. Seguramente no va a tardar mucho en salir, digamos, como una aplicación para computadora, pero por ahora el DeepSeek, digamos, trabaja solamente web. Por ejemplo, acá en el ChatGPT, fíjense que lo que voy a hacer, le voy a decir, genera una imagen de inteligencia artificial. Como el ChatGPT es de propósito general y es multimedia, lo va a hacer, digamos, a través de las dos tecnologías que acabamos de ver, las redes combinacionales o las redes generativas, digamos, ¿no? Y genera la imagen. Pero si yo le pregunto acá al DeepSeek, genera una imagen de Igual inteligencia. la consigna como que es, disculpe las interrupciones, pero es demasiado Sí. ambigua. Si no le acotas un poco, No, sí, obvio. Fíjense que ahí el DeepSeek me dice, bueno, acá primero me lo explica en inglés, que hay otras herramientas como el Midjourney, que permiten generar imágenes. Dice, no es de propósito multimedial el DeepSeek, es para solamente texto y es conversacional. Específicamente, esa es la, digamos, la diferencia entre ChatGPT es de propósito general, el DeepSeek es solamente para análisis de datos, búsqueda e insight técnico. Cuando habla de insight técnicos, su manual dice que el DeepSeek es solamente para programación y cálculos matemáticos. De hecho, yo lo estuve probando y, por ejemplo, veamos un ratito antes que termine, eh, tenía preparado algunos collabs para mostrarle, pero quiero mostrarle que el DeepSeek es muy útil para hacer lo que nosotros estamos haciendo en el módulo Machine Learning. Como es una herramienta de inteligencia artificial especialmente diseñada para programación, yo sé que yo lo que voy a hacer acá. Le pregunto a ChatGPT, ¿qué es esto? ¿Me puedes comentar estas líneas de código? Dos puntos y pego. Bueno, obviamente ahí ChatGPT lo va a hacer. Fíjense que acá me está comentando. Fíjense que ahora lo que le voy a pedir a DC. Coméntame y explícame esta línea de código.
Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo en el módulo de Machine Learning es conveniente que lo trabajen con el DeepSeek, porque yo lo estuve probando hace 2 semanas a este DeepSeek y es muy, muy específico, muy detallista en la explicación. Mire, fíjense, no van a comparar la explicación de lo que es el ChatGPT, son esto nomás, con toda la explicación que me dio el DeepSeek. Miren, todo lo que me dio el DeepSeek. O sea, es ideal para trabajar en programación. Es ideal, es específicamente para programación. O sea, si lo tenemos que evaluar es como que estamos comparando manzanas con naranjas. No es lo mismo. O al usuario común le hace perder tiempo, va a ver la chorrera esa de texto y lo va a aburrir. No, pero No, un para usuario alguien que... común no soporta un video de 3 minutos de TikTok. Claro, pero a lo que voy es que el DeepSeek te da muchas más explicaciones, muchos más recursos para que el usuario aprenda que el ChatGPT. ¿Por qué? Porque es específicamente creado para programación y cálculo matemático. En cambio, el ChatGPT no es más generalista, digamos, ¿no? Es más generalista. Por eso, digamos, eh, yo para programación me quedo con el DeepSeek y para todos los demás con el ChatGPT. El ChatGPT actualmente, digamos, está trabajando con 1,8 billones de instrucciones. El DeepSeek tiene 37 billones, o sea, tiene 37 billones más de instrucciones que el ChatGPT. Por lo tanto, digamos que para todo lo que es conversacional, para investigación, averiguar datos, es muy completo el DeepSeek. El ChatGPT, digamos que es más limitado, ¿sí? En los benchmarks que yo pude ver en internet que hicieron los chinos, hay, digamos, ya les voy a mostrar páginas donde hacen evaluaciones de lo que es el DeepSeek. En programación, el DeepSeek sacó un 97% y el ChatGPT sacó un 94%. El cálculo matemáticos, el DeepSeek sacó el 90% y el ChatGPT sacó un 83%. Conclusión, el ChatGPT es para propósito general, pero para lo que es cálculo matemático y programación, DeepSeek. ¿Por qué en TikTok hablan de qué es la revolución, el cambio de paradigma? Porque, sí, bueno, ahora como estamos viendo el módulo de inteligencia artificial, les quería explicar una cosita. Cuando nosotros creamos una herramienta de inteligencia artificial, esa herramienta de inteligencia artificial tiene que responderle de forma inmediata al ser humano. Para que le responda de forma inmediata, tiene que haber una infraestructura de hardware acá de alto poder de procesamiento. Estamos hablando de CPU, estamos hablando de GPU, estamos hablando de DPU, estamos hablando de CPU. CPU. ¿Cuántos específicamente? Yo lo anoté, esperen que vea mi machete, cuaderno. Bueno, no dice, pero tenemos casi 100.000 microprocesadores que hay acá de este lado, del lado del ChatGPT. 100.000. ¿Sí? Todo esto lo creó NVIDIA. Es decir, el CPU, ustedes lo conocen en la unidad central de procesamiento. GPU en la unidad de procesamiento gráfico, el DPU en la unidad de procesamiento de datos, separa todo lo que es sistema y seguridad, y el TPU es todo lo que es la unidad de procesamiento de TensorFlow, vendría a ser de instrucciones de inteligencia artificial. Todo esto lo desarrolló NVIDIA. Y por eso decían que cualquier competidor que tenga ChatGPT tenía que nutrirse de esta tecnología de hardware para poder tener poder de procesamiento. ¿Qué hicieron los chinos? Los chinos lo que hicieron es decir, bueno, para empezar, nosotros lo que vamos a hacer es tener sistemas distribuidos, específicos en cada específico. Supóngase, para todo lo que es conversacional, este módulo. Para todo lo que es programación, este módulo. Y para todo lo que es cálculo matemático, este módulo. Al estar distribuido, obviamente que necesito menos poder de procesamiento. Y bueno, obviamente el que tiene CPU, tiene GPU, DPU y TPU, pero no 10.000, no 100.000.
capaz que con 1000 acá ya es suficiente. ¿Por qué? Porque aparte, ¿por qué necesito menos CPU? Porque tengo menos datos, porque es como que yo tengo módulos especializados en el DeepSeek. Entonces necesito menos poder de procesamiento. Y ese es el paradigma que hablan de TikTok, que cambió el paradigma, que los chinos hacen las cosas igual con menos recursos. Bueno, en realidad digamos que está utilizando un sistema distribuido, pero bueno, utiliza menos microprocesador, obviamente 100.000 microprocesadores en pesos o en dólares es muchísima plata. Y si lo comparas con estos 1000, es mucho menos plata, digamos. Por eso hablan de que China construyó un modelo con mucho menos recursos que hace lo mismo que ChatGPT. Pero bueno, esto le acabo de explicar, digamos, cómo es, digamos, la verdad, ¿no? Y bueno, sin desmerecer ni uno ni otro, yo creo que los dos son buenos, pero ChatGPT es más de propósito general y DeepSeek le va a ayudar mucho a nosotros que estamos trabajando con el módulo de ciencia de datos para comprender muchas cosas, digamos. Bueno, por último, no sé si han tenido oportunidad de hacer, hoy tenía preparado 2 trabajos prácticos eh, para que ustedes lo copien y lo hagan y lo tengan, digamos. También de limpieza de datos, este es cortito, los dos son cortitos. Pero bueno, les paso, les comparto el Colab para que ustedes lo tengan. También en el grupo se lo voy a pasar. Este es el primero, este es el segundo. Uno de una compra de una automotriz de automóviles y el otro es de una casa de computación que vende netbook. En todo caso, bueno, si no lo hacen, la clase que viene lo voy a desarrollar. Bueno, bien, nos extendimos mucho con la teoría, digamos. Pero bueno, les paso los collabs si quieren avanzar, si no, la clase que viene lo vemos, no hay problema. Bueno, recuerden que todo el material está en el C++. Sí, O pero este también se lo voy a todo. Sí, sí, todo está en el C++, pero ahora también se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que lo tengan en las presentaciones que vimos hoy. Y bueno, además está decirle que, digamos, el curso va a terminar la última semana de febrero, pero seguramente va a quedar abierto y si es que necesitan hacer una consulta, no tengo problema, digamos, para que hagan una consulta y ahí seguramente va a quedar abierto para que ustedes terminen y finalicen todos estos módulos que yo les acabo de mostrar y hay un trabajo práctico final también para hacer. Así que bueno, seguimos la clase que viene, chicos. Bueno, muy bien, profe. Buen fin de semana. Hasta la Muchas próxima. gracias, buenas noches. Nos vemos, hasta luego.